que hemos denominado Abriendo la caja, resultados de investigación en comunicación, educación y cultura. Este es un grupo emergente, consecuencia de la unión de algunas líneas de investigación que ya veníamos trabajando, particularmente desde la Facultad de Comunicación, pero también con presencia de docentes de otras facultades y de la Escuela de Posgrado y de Estudios Generales. La visión y misión de nuestro círculo es producir conocimiento de alta calidad que impacte en la agenda de formación e investigación sobre medios de comunicación e industrias culturales en el Perú. Y la misión es evidenciar, alentar y estudiar las conexiones y prácticas que acercan a los medios de comunicación con diversos ámbitos educativos y culturales. Entre los objetivos tenemos el de investigar las relaciones entre las TIC, los medios y los procesos educativos formales e informales en diversos grupos de la población. En la línea de educación mediática, de media literacy en la que yo trabajo, se inscribiría un poco en este objetivo. Luego, investigar y difundir las prácticas artísticas y sociales del país vinculadas a los medios, atendiendo especialmente su rica diversidad cultural, y producir evidencia que aporte a la mejora de la calidad de la comunicación, la educación y las industrias culturales en el país. Hay, digamos, líneas de investigación anexas que de alguna manera convergen con estos objetivos y que también abren sus propias dinámicas. Y en esa línea, entre las publicaciones de este año recientes, vemos que hay una diversidad de temas, como el trabajo con la perspectiva docente de la educación en temas de COVID, cómo han reaccionado las instituciones y los países, pero también el tema del conocimiento especializado del profesorado de matemática en formación inicial, el asunto de los influencers, que ha trabajado la profesora Laura León, el profesor Capello ha trabajado temas vinculados a la caracterización del espectador digital, consumo televisivo, las series, en fin, en esta línea es que nos estamos moviendo, y Francesca Arce, junto con un equipo donde también participan profesores profesor de la Universidad del Pacífico, ¿cierto? Ahora nos lo dirá. Ha trabajado un tema súper interesante vinculado a la investigación, al estudio, mejor dicho, de la orientación vocacional y cómo el uso de videos puede eventualmente ayudar a mejorar la calidad de la información para tomar la decisión de qué carreras estudiar, sobre todo carreras vinculadas al tema del STEM, ¿no? De las carreras de ciencia y tecnología. Entonces, este es el menú de hoy. Hemos preparado presentaciones muy cortas y puntuales, que durarán 8 minutos aproximadamente, con la idea de que al final podamos conversar un poquito y absolver algunas preguntas. Así que sin más, le doy primero la palabra a la profesora Francesca Arce para que nos hable o nos presente su proyecto del colegio a la universidad, las historias de modelos a seguir y su impacto en la autoeficacia, interés y la elección de la carrera universitaria. Muchas gracias, Fran. Adelante. Buenísimo. Ahorita les comparto pantalla. Ya, entonces, ¿por qué hicimos esta investigación? Y ahí que termine de cargar. Básicamente porque hoy hay una brecha económica y de género en carreras de ingeniería y tecnología. Hay muchos más hombres que mujeres en este tipo de carreras, y además en el futuro estamos viendo que por el COVID, y ya se venía viendo una tendencia de cómo hay muchas carreras que se están automatizando, que eso nos va a llevar a que se necesiten cada vez más carreras que tengan que ver con creatividad y con capacidades sociales de solucionar problemas. Entonces, y además pasa que en este tránsito del colegio a la educación superior es un momento crucial para los estudiantes, donde un 27% de estudiantes no sabe qué estudiar. En el 2019 hubo una deserción del 12%, y además con la pandemia esta deserción aumentó. Entonces, en este contexto donde las carreras pueden ser determinantes para el futuro de los estudiantes, dijimos, vale la pena entender un poquito más
qué se puede hacer para ayudarlos en este momento, en esta exploración de carreras, en este tránsito. ¿Qué se ha estudiado? Lo primero es que ya hay un proceso de exploración de carreras que se ha estudiado con la teoría de la autoeficacia, que es una teoría que viene desde la psicología. Lo que te dice es, todo estudiante ya llega con ciertas características personales, con un contexto y con apoyos contextuales y barreras. En función de su contexto, ellos van a tener apoyos que los ayuden a explorar ciertas carreras y los lleven hacia cierta elección. Y todo esto los van a llevar a experiencias de aprendizaje. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Es cuando nosotros aprendemos de otras personas, que se llama aprendizaje vicario, cuando nosotros mismos vivimos algunas experiencias donde donde somos parte de un proyecto, creamos algo y aprendemos, donde nos dejamos persuadir por personas en las que creemos que tienen algún tipo de valía, tipo un profesor, un par, alguien en la familia, y todo esto nos lleva a sentir ciertas emociones, estados fisiológicos. Esto nos lleva a sentirnos autoeficaz en, oye, yo soy capaz de explorar qué carrera quiero seguir, diseñar mi propio futuro, yo soy capaz de generar ese camino. Y también nos lleva a tener ciertas expectativas de esa exploración. Yo voy a hacer un buen trabajo explorando esas carreras y tomando una decisión que me haga sentir feliz, contento con la decisión que estoy tomando. Esto nos lleva a tener metas de exploración, acciones de exploración y finalmente resultados de exploración, que finalmente es cuando un chico dice, pucha, entré a la universidad y estoy feliz porque estoy seguro de la carrera que quiero seguir, estoy contento con el camino que he deseado, o terminan pasando cosas como que hay cambios de carrera porque al final dicen, en verdad no estaba tan seguro, no es lo que quiero, esto no es para mí. Entonces, lo que nosotros decíamos era, oye, ¿qué pasa si nosotros los ayudamos en esta exploración de carrera, en este momento que están en tercero, cuarto, quinto explorando qué quieren hacer en el futuro? Y los influenciamos, habían dos hipótesis, oye, los ayudamos en la exploración y dos, los ayudamos y de esa manera influenciamos la elección, que también tiene un modelo muy parecido que en función a las características, las influencias contextuales, el contexto, influyen en experiencias de aprendizaje. Y eso a su vez nos hace sentir como que, oye, a mí me va a ir bien en esta carrera, en la carrera que voy a elegir, y finalmente voy a decidir qué carrera. Entonces, en uno estábamos ayudándolos en que se sientan autoeficaces en la exploración de carreras y cómo esa exploración los iba a llevar a sentirse bien con la elección de una carrera STEM. Eso era lo que nosotros estábamos buscando. ¿Qué no había sido estudiado? No habían evaluaciones de impacto experimental, y por eso hicimos la investigación con un economista que hacen evaluaciones de impacto experimental, que son el gold estándar de la ciencia, donde se mide si hay un impacto significativo entre un grupo control y un grupo experimental. No habían intervenciones que hayan diseñado con estas 4 fuentes de autoeficacia: el aprendizaje vicario, la persuasión verbal, experiencias de dominio. No habían investigaciones que estuvieran ayudando a la elección de carreras de STEM utilizando esta metodología, y tampoco habían intervenciones digitales en toda la bibliografía revisada. Y además, las evaluaciones de impacto experimental ya nos decían que si los chicos tenían modelos a seguir de un origen similar, mediáticos, expertos, con los que se pudieran identificar, iba a funcionar un modelo a seguir. Que las historias en primeras personas funcionan, que las descripciones vívidas, cuando uno cuenta historias con descripciones vívidas que forman imágenes mentales, también llegas a influir en el comportamiento, y cuando las historias tienen un valor utilitario, te dicen, ¿para qué te sirve esto que te estoy contando? Entonces, ¿qué propusimos? Lo que nos preguntamos, ¿no? Impactando la exploración de carrera, el primer modelo que les enseñé, ¿podríamos influir en la elección de carreras? Y además utilizamos las 4 fuentes de aprendizaje para saber si esto era posible. Hicimos una medición de impacto experimental, pedimos que los expositores también hablen de las barreras en relación a estas carreras, los estereotipos de género que pueden haber, y todo esto fue digital. Entonces diseñamos así esta intervención con persuasión verbal. Al inicio de la experiencia, los que estaban haciendo esas historias eran expertos, personas que habían seguido una carrera y te contaban sus historias de cómo había sido su tránsito de elección de carrera, su vida en la universidad, su vida en post-universidad,
y luego les dejaban como una tarea a los chicos para que ellos lo hagan cuando puedan, y luego una reflexión sobre todo este camino que habían seguido. Entonces, siempre había como al inicio les decían de que reforzábamos positivamente que estuvieran explorando así su decisión de carrera. La idea es que seleccionamos estos modelos a seguir y los ayudamos y entrenamos para que cuenten historias de manera vívida en primera persona, donde hablaban sobre sus retos, sobre sus barreras y sobre lo que implicaban las carreras de ciencia y tecnología, de STEM, y también hicimos videos de carreras STEM y de carreras con baja probabilidad de automatización también, para ver qué pasaba en ese abanico de carreras. Y también les dejamos una tarea para que ellos vivan las carreras en su día a día, y todo esto lo tratamos de enfocar de manera positiva para que genere estas emociones positivas. Esta fue la plataforma. Empezábamos con Sigue tu curiosidad, descubre qué te gusta, descubre el futuro que quieres para ti. Los chicos tenían que elegir qué historia les daba más curiosidad. Ahí elegían a alguien de Gonzalo Laínez, Ciencias de la Comunicación, Natalia Gil, Ingeniería de Sistemas, Iván Quiñones, Ingeniería Industrial. Ellos iban eligiendo según lo que ellos querían, pero los dividimos en algunos grupos experimentales, que ahora les explicamos esa parte metodológica, y de ahí podían empezar a ver los videos, ¿no? Mi motor, bien universidad, un ejercicio para ti, y de una ingeniera para ti. Entonces, ¿qué fue lo que resolvimos? El grupo experimental vio 3 videos de su elección, el grupo experimental 2, 3 videos de carreras de CTMI STEM, y el grupo control no vio nada. Entonces, la evaluación de impacto experimental, este gold estándar de la ciencia, lo que nos respondía era: ver estos videos eleva el nivel de certidumbre frente a la decisión de qué estudiar, eleva las fuentes de autoeficacia, o sea, realmente está haciendo que ellos sientan, tengan mayor aprendizaje vicario, tengan una experiencia de dominio, tengan una emoción positiva, se sientan realmente que alguien a quien le creen, le están escuchando a alguien a quien le creen. Y esto finalmente elevaba la autoeficacia decisional, la expectativa de resultados, o el interés por estas carreras de ciencia y tecnología. Y esto fue un poco lo que encontramos. En el grupo experimental, o sea, en general, los estudiantes que eligieron qué ver, que fue el grupo experimental que veían 3 videos de su elección, ganaron certidumbre en la elección de carrera, ganaron aprendizaje vicario y emociones positivas y experiencia de dominio. Vieron 3 videos y los impactó. Esto fue súper bueno porque sí, la intervención, ver estos videos, genuinamente elevó la certidumbre de elegir la carrera, y ellos decían: oye, sí, de verdad que yo me siento mucho más tranquilo con mi exploración de carrera, y ahora ya sé qué quiero elegir porque he pasado por este proceso de exploración. A diferencia del grupo control. O sea, a diferencia de los otros grupos, este grupo fue el que se sintió mucho más tranquilo con la certidumbre frente a su carrera. También sintieron que tenían más referentes, que dijeron: oye, he visto referentes, tengo una mayor emoción positiva y me siento como que con más experiencia para tomar la decisión. Además, esto impactó principalmente a las mujeres en todas las variables, y a los hombres solamente en dominio y en persuasión. Y esto ahorita les explicamos por qué creemos que esto pasó. Y el grupo experimental que vio los 3 videos solo de carreras STEM no impactó a los estudiantes. O sea, cuando les dábamos a elegir las carreras, sí los impactaba, pero cuando no los dábamos a elegir, no los ayudaba. Y el grupo control no pasaron por la intervención, y ellos, y este fue el grupo con el que comparamos, ¿no? O sea, en relación a ellos, el grupo experimental sí tenía este impacto, y el grupo experimental que veía solo las carreras de STEM, no. En detalle, aquí están los números de la significancia y de cómo esto los impactó, pero las conclusiones son las que han visto. Ahí había una significancia de 0.01 en la decisión de carrera, en el dominio personal también, y estos valores del 0.296 que están marcaditos eran la diferencia que tenía que haber para decir de que había que esto era válido, que había una diferencia en relación al grupo control.
tenía que ser a partir de 200 para nosotros decir, oye, esto sí está funcionando. Y así es como pueden ver ustedes de que en todo lo que es entre 190 y 200, ya empezamos a decir, hay una interesante diferencia en relación a los que no estamos encontrando esa diferencia. Y lo mismo nos pasó entre mujeres y hombres, donde había mucha más diferencia que con los hombres. Entonces ahora, ¿qué fue lo que nos estaban diciendo esos hallazgos, no? No validan este modelo, esta hipótesis que nosotros construimos, que era, oye, si exploro en relación a carreras de STEM, yo te voy a llegar a influir en la elección. Esto no sucedió, no fue así. Sin embargo, sí nos dieron una nueva mirada del modelo de autogestión de carrera. Este modelo primero nos decía, oye, las experiencias de aprendizaje te van a generar autoeficacia en tu exploración de carrera. Pero a nosotros no nos pasó eso, sino lo que nos dijo el modelo fue, si tú tienes esas experiencias de aprendizaje, te saltas y puedes, a pesar de no impactar en la autoeficacia, en el hecho de sentirte como que tú puedes tener una buena exploración de carrera, no necesariamente tienen que impactar en eso para que tú efectivamente luego del proceso digas, yo me siento tranquilo con la decisión de carrera por haber vivido esta experiencia. Entonces nos dimos cuenta que había como una relación mucho más directa. ¿Y por qué los hombres no fueron tan impactados como las mujeres? ¿Por qué los hombres no sintieron que ganaron referentes? Creemos de que esto fue porque básicamente la mayor cantidad de referentes fueron mujeres, porque nosotros teníamos esa intención de impactar más en las mujeres y su relación con las carreras de ciencia y tecnología. Y lo que pasó fue que casi de 14 referentes, 12 eran mujeres, entonces creemos de que por eso las mujeres se sintieron mucho más impactadas. Entonces, ¿qué queremos de aquí en adelante? Aún estamos por enviar el paper a la revista, vamos a hacer pública la plataforma para ayudar a los chicos en su proceso de exploración. Pensamos que podíamos escalar este modelo trabajando con más modelos sociales y hacer alianzas con diferentes organizaciones en pro de la sostenibilidad de la plataforma, ¿no? De esto. ¿Quiénes somos? Frank, que les habla, está Juanga, que también enseña en el MBA de la Universidad de Lima y en la maestría de contenidos. Manuel Barrón, que es investigador y profesor del Departamento de Economía, PhD, que nos ayudó con toda la evaluación de impacto experimental. Julio, que ya lo conocen, y Sariri, que fue nuestra practicante y es estudiante de Economía de la Universidad de Lima también. Y eso es, dejo de compartir, espero no haberme pasado tanto el tiempo. 2 minutos, pero te perdonamos porque es bien interesante y porque además en general hay un déficit de estudios no solo empíricos, sino experimentales, ¿no? Entonces es bien interesante este approach multidisciplinario que nos has planteado aquí, además de que el tema de por sí es también súper importante y súper revelador. Escuchaba una cifra en la mañana que en 2030 se van a duplicar el número de universitarios en el mundo. Entonces, digamos, duplicar. Entonces lo que se viene, digamos, en los próximos, futuro muy cercano es, digamos, una pugna que no debe quedarse solamente en la cuestión comercial de las universidades, sino con información que realmente lleve a tomar mejores decisiones. Gracias, Fran. Isabel, te damos pase ahora a ti y al proyecto Tareas vinculadas al álgebra que desarrollan el conocimiento especializado de docentes de matemática. Cuando quieras. Gracias, Julio. Nuestro proyecto fue Tareas vinculadas al álgebra que desarrollan el conocimiento especializado del docente de matemática. Nosotros somos 2 docentes que trabajamos en la Universidad de Lima, Elizabeth Víncula y 2 investigadores externos, Homero Flores y Miguel Ángel Montes de España. ¿Qué nos motivó a desarrollar este proyecto? Los bajos resultados de pruebas en PISA en el área de matemática. Además, hay muchas discusiones y exploraciones de cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. La formación del profesorado viene siendo objeto hoy en día de muchas investigaciones. Asimismo, el álgebra, por su naturaleza simbólica, presenta una dificultad de aprendizaje para los alumnos. El problema, ¿no?, que nosotros encontramos. La situación actual en la que se encuentra la formación de docentes de matemática en nuestro país, según Díaz, dice que presenta las siguientes debilidades.
Hay competencias insuficientes con las que egresan los profesionales de institutos pedagógicos, y esto es de acuerdo a los resultados de evaluación de egreso del 2013, que es aplicado por el Ministerio de Educación. Existen varias mallas curriculares existentes en los institutos superiores, pedagógicos y universitarios. Hay resistencia al cambio por parte de los formadores de docentes, quienes mantienen todavía prácticas pedagógicas tradicionales. Y hay una insuficiente preparación de los docentes en los contenidos matemáticos y didácticos. El objetivo tentativo fue indagar el conocimiento matemático y didáctico que moviliza el docente de matemática al desarrollar tareas vinculadas al álgebra. Y nuestra hipótesis, ¿no?, fue el diseño de tareas en la formación del profesorado contribuye a su desarrollo profesional, pues nosotros creemos que permite reflexionar sobre su práctica docente. El diseño metodológico que nosotros hicimos o trabajamos fue a través de un estudio cualitativo que permitió obtener los datos necesarios sobre el conocimiento especializado del profesor de matemática. Y se denomina el MTSK, que luego lo voy a indicar de qué trata. Se llevó a cabo lo siguiente. Primeramente se comparó el plan de clase de la función cuadrática elaborado por docentes participantes con el desarrollo de las tareas propuestas. Se realizó la descripción y el análisis de la información obtenida en el proceso de la resolución de problemas por parte de los docentes. Y por último, se codificaron los datos obtenidos para tener una descripción más profunda y completa del conocimiento especializado del profesor de matemática. Este es el modelo que nosotros trabajamos, con el cual trabajamos, que nos permitió hacer esas descripciones y ese análisis. Es un modelo propuesto por Carrillo, Climent, Contreras y Muñoz Catalán en 2013 y está dirigido específicamente para docentes de educación secundaria. Este modelo, ustedes pueden ahí apreciar, tiene dos dominios, sobre el conocimiento matemático y el conocimiento didáctico del contenido. Ambos dominios tienen tres categorías, ¿no? Conocimiento de los temas, ¿no?, que prácticamente son los procedimientos, definiciones, las propiedades, conocimiento de la estructura de las matemáticas referente a las conexiones que se tiene, ¿no?, que pueden ser conexiones de simplificación, conexiones transversales, conexiones auxiliares, y el conocimiento de la práctica matemática, que se refiere a las formas de validar y demostrar en matemática. En cuanto al dominio del conocimiento didáctico del contenido, tenemos el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas. Acá tenemos las teorías de enseñanza, tenemos las técnicas, las estrategias. Referente al conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas, tenemos las teorías también de aprendizaje, tenemos las dificultades, los intereses, y por último, el conocimiento de los estándares de aprendizaje en las matemáticas, ¿no?, que es el nivel de desarrollo conceptual o procedimental esperado. Y las actividades que se llevaron a cabo fue que se convocó primeramente a docentes de matemática del nivel secundario para hacerles una entrevista. Como estábamos en el periodo de pandemia, fue a través de una entrevista vía Zoom sobre su perfil profesional y para que describan también su metodología cuando tenían que enseñar la función cuadrática. Luego se les solicitó a los maestros que aceptaron participar en la investigación su plan de clases sobre la función cuadrática. El equipo de trabajo, ¿no?, que conformamos, diseñamos 2 tareas en diferentes contextos referentes a la función cuadrática. Estas tareas se les propuso y fueron desarrolladas por los informantes. La información se recopiló usando grabaciones vía Zoom, entrevistas semiestructuradas. Y finalmente se describió y analizó los resultados obtenidos teniendo como base las categorías del modelo especializado del profesor de matemática
propuesto por Carrillo y colaboradores, ¿no? El que acabo de mostrarles. ¿Qué resultados obtuvimos con este proyecto? Vimos que el análisis de las tareas desarrolladas por los docentes en ejercicio, usando el MTSK, nos ha permitido conocer los conocimientos que movilizan, identificando en sus respuestas varios niveles de conceptualización de matemática. Además, también consideramos que estas tareas propuestas constituyen un instrumento de investigación, ya que por su potencial pueden ser usados en la formación de docentes de matemática en educación secundaria. Estos resultados obtenidos a través de los análisis de las respuestas de los docentes a las tareas nos han permitido un primer acercamiento a la identificación de los conocimientos de los subdominios que evidencian. Y por último, las tareas estructuradas desde el MTSK con ítems construidos a partir de indicadores elaborados previamente para las categorías de los subdominios, constituyen unos instrumentos potenciales para procesos de formación inicial de docentes de matemática de educación secundaria, ya que recogen información de profesores en activo, a los cuales nosotros consideramos como profesores expertos. Y eso sería todo. Esta es parte de la bibliografía utilizada. Y bueno, actualmente estamos también en todo el proceso de la publicación de nuestro artículo. Espero, Julio, haber hecho... Sí, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Yo sé que es un esfuerzo siempre grande sintetizar investigaciones largas, pero creo que nos permite conocer el fondo del asunto y explorar además las variadas líneas de investigación que tenemos en el grupo. Muchísimas gracias por eso. Vamos ahora a darle paso a Giancarlo Capello con su trabajo Modulaciones de la ciudad en la ficción televisiva. Hola, buenas noches, muchas gracias. Voy a romper un poco la línea de lo que veníamos conversando. Me voy a ir a otra orilla que tiene que ver con la narrativa audiovisual. Voy a compartir la pantalla, si me permiten un cinquito. Y me disculpo de antemano si tengo que apagar la cámara, porque tengo el marcador del internet que titila y a veces me sale que la conexión es débil. Entonces, si apago la cámara es para asegurar que estemos en línea, así que dispensarán la descortesía. Bueno, la investigación tiene por título Modulaciones de la ciudad en la ficción televisiva. Es un trabajo que se enmarca entre los screen studies y los abordajes críticos del espacio que han proliferado, sobre todo en los últimos años, en distintos ámbitos. Hay un volver la mirada al espacio, no solamente público, sino al espacio artístico, sobre todo a partir de la penetración de nuevas tecnologías donde antes no las había, ¿no? Ese ha sido uno de los principales motivadores. Entonces, lo que nos interesa en este trabajo es explorar básicamente la relación entre el espacio y la pantalla chica, que en verdad es un espacio muy poco explorado. En relación al cine y el espacio hay un montón. Ahora el cine está muy vinculado con incluso neologismos como cinetectura, ¿no? Que ya es una cuestión súper especializada entre cine y la arquitectura. Sin embargo, entre el espacio y la pantalla chica esa intersección no ha sido muy explorada, y cada vez, a partir de algunos textos que aparecen, me convenzo más que tiene que ver con la reciente reputación que ha ganado la televisión a partir de la proliferación de las series, ¿no? Hasta antes del boom seriéfilo, la televisión pues era el hermano pobre, aquel que ofrecía un contenido no digno de ser atravesado por todos las naves de abordaje, como sí ocurría con las películas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el boom televisivo, lo que algunos estudiosos llaman la tercera ola
la tercera era dorada, perdón, de la ficción televisiva, es lo que ha hecho que de alguna manera se vuelva la vista a la televisión para explorar algunos ámbitos como estos vinculados al espacio de los que antes se hablaba muy poco o nada. Porque en verdad, cuando se hablaba del espacio en televisión antes, se hablaba del espacio en el plató, o sea, se hablaba de la gente sentada en el estudio, la cobertura de las cámaras, pero nunca se llegaba a internarse en el espacio de la ficción televisiva, ¿no? Quizás un poco abrumados por todo lo que el cine ya había hecho, pero digamos que no ha sido esta es una práctica reciente. ¿Por qué? Bueno, adelanté algunas cosas. Si hay este interés por el espacio en la televisión es porque hay nuevas formas de aproximarse al espacio. La televisión ha encontrado nuevas formas de aproximarse al espacio, ¿no? Por una necesidad de diferenciación y búsqueda de calidad, por la cinematografización de la tele, que ha sido quizás el mayor rasgo distintivo para competir, ¿no? con la espectacularidad de la pantalla grande, y porque han surgido alrededor de la tele una serie de instituciones e instancias que antes solamente operaban para el cine y que han apalancado su producción, ¿no? Como las Film Commission, las comisiones de cine que permiten tener toda a la mano casi una carpeta de locaciones en cada país. Aquí nos falta una Film Commission que estamos viendo de movilizar de alguna manera. Hay iniciativas de patrimonio y de turismo que también se están sumando a la producción de narraciones televisivas, alicientes tributarios para poner en el mapa del público algunas ciudades menores o algunos espacios no tan populares, ¿no? Entonces, a la luz de todo esto, básicamente nos hemos interesado por ver cómo es que se perfila el espacio urbano en la narrativa televisiva. He cogido algunos ejemplos que pecan de anglosajones, pero lo he hecho con la intención de que podamos, con la esperanza de que todos hayamos visto más o menos algunas de ellas y podamos entendernos mejor, ¿no? Partimos de dos conceptos básicos, uno es el de la locación escenario y el otro es el de la locación paisaje, ¿no? La locación escenario es básicamente la locación que se utiliza como un telón de fondo. Es el backing que está detrás, ¿no? Lo que pueda aportar, lo que pueda decirnos es algo que en verdad no interesa, ¿no? Es como le pongo aquí un espacio básicamente funcional, ¿no? Y un ejemplo de esto es la serie CSI Las Vegas, ¿no? Que es un policial que recrea la ciudad, pero a partir de los tópicos habituales, ¿no? Como las luces, las fuentes, el desierto, los casinos, ¿no? Pero Las Vegas no es más que un telón de fondo porque ni existe una correspondencia territorial ni establece lazos con la trama o los personajes, ¿no? Si esa es Las Vegas, además se rueda en emplazamientos diferentes al que indica el título, ¿no? En este caso se rueda en California, en Wright Canyon, que está pues cerca del área de Valencia, de Santa Clarita, que está completamente, no completamente alejado de lo que es el ámbito de Las Vegas, pero no es Las Vegas, ¿no? Y el paisaje urbano que describe es apenas relevante porque es incapaz de permear la historia con su impronta y a los personajes tampoco, ¿no? Entonces, esta construcción de la ciudad como una suma de hitos, ¿no? Como una suerte de patchwork, no es invento televisivo, ¿no? El cine lo ha hecho desde el principio, pero hay una gran diferencia, ¿no? Mientras el cine imprime una imagen y un sentido que se difuminan o permanecen estáticos conforme la proyección se aleja, ¿no? La televisión más bien asienta una idea de ciudad, una idea que convive y se amplifica, ¿no? Una ciudad que el espectador frecuenta, transita y descubre al menos una vez por semana durante largas temporadas, ¿no? Y lo mismo ocurre con sus compañeros de franquicia, que son CSI New York, CSI Miami, en fin. Donde la cuestión empieza a ponerse más interesante es cuando llegamos a la noción de locación paisaje, que es una noción a la que apelan otro grupo de producciones y que son cada vez más, la mayoría, precisamente en búsqueda de esta diferenciación, de esta calidad y de esta explotación cinematográfica de los espacios, ¿no? En este caso, la locación deja de ser un backing y por eso pongo ahí que trasciende su condición escenográfica y se le da
una intención discursiva de la cual además participa el espectador, ¿no? El espacio ya no es un backing, no es un telón, sino que es una nueva instancia de enunciación que apela a la complicidad del público para que la descubra, para que la lea, para que complete los vacíos, etcétera, ¿no? Un ejemplo que a mí me parece muy práctico es este de Dexter, que ocurre en Miami, ¿no? Que es además una metrópoli muy latina y distinta de las ciudades que se suelen usar para los policiales. Y Dexter es, ¿cómo decirlo?, el epítome de la ambigüedad moral, porque como seguramente saben, desarrolla la historia de un justiciero que es un forense, pero al mismo tiempo es un forense, trabaja por la policía, es policía, pero es un asesino en serie, se encarga de eliminar a los criminales que el aparato de justicia no va a poder eliminar. Entonces, instala pues una ambigüedad en todo su relato que se expresa en la ciudad, ¿no? Porque Dexter, como les digo, es un liquidador metódico, ¿no? Lejano de la imagen incluso corriente de los serial killers, ¿no? Y aquí la ciudad opera como un estímulo casi contrafáctico, ¿no? La experiencia estética del espectador acostumbrado a asociar estas historias con escenas más bien góticas antes que con lugares soleados y felices como los que se muestran aquí en la serie, ¿no? Este es el espacio donde ocurren los crímenes, ¿no? Que contribuye a esa ambigüedad, nos instala en una situación rara como la que nos ofrece o nos plantea el personaje, tener que vincularnos con él, ¿no? Rescato esta frase que de alguna manera es ilustrativa de todo esto, ¿no? En uno de los capítulos, Dexter tiene este texto que es muy rico en ese sentido, ¿no? Que tengo hábitos muy extraños, pero a la gente socialmente adaptada le encanta tomar un martillo y hacer presas un cangrejo, ¿no? La gente normal es muy hostil, ¿no? Es eso, ¿no? Es la dualidad y la ambigüedad que encuentran un eco en el paisaje de Miami, ¿no? Y la serie es la exposición de la horrible naturaleza humana y su contradicción bajo esta estética brillante de una ciudad donde el horror estalla periódicamente, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos dos ejemplos, podemos decir que existe un déficit de paisaje en CSI Las Vegas, mientras que en Dexter, ¿no? Por comparación, se hace alarde de locaciones que incitan al interés de los espectadores en términos estéticos, ¿no? A partir de aquí se abre lo que ya podemos llamar o ya puedo entrar a definir como modulaciones de la ciudad. A partir de aquí se le empieza a dar forma a la ciudad, ¿no? Una ciudad que busca la exploración del sujeto y el entorno. Aquí los paisajes modulan la historia y viceversa, la historia contribuye a modelar el paisaje. Por lo tanto, el paisaje que aparece en pantalla es una mirada interpretativa, ¿no? Donde el encuadre, los artilugios de la grabación, de la cámara, de la postproducción, son las que hacen el trabajo y terminan de definir el paisaje, ¿no? Esta imagen que ven aquí puede ser una imagen convencional, ¿no? Es una autopista, un edificio, un cielo limpio y claro, ¿no? Pero tras los artificios de la retórica audiovisual, se convierte en el paisaje ideal para The Walking Dead, ¿no? De hecho, es la misma, hemos tratado de reproducir la misma toma, y ese es el efecto, ¿no? Ahora, lo interesante es ver cómo es que llegamos a esta idea de la ciudad, y a partir de ahí es que manejamos lo de las modulaciones, ¿no? Hay que entender a partir de aquí que la modulación paisaje es un hacer que apela a la propia práctica del espacio, ¿no? Es decir, la locación paisaje no presenta un bodegón, una naturaleza muerta, sino que construye el espacio a partir de sus prácticas y de las posibilidades que se asocian a ese espacio, ¿no? Esta parte la voy a pasar rápidamente, porque simplemente es un apunte para notar que esto está muy asociado al giro espacial, o a este giro del que me referí al principio, a este volver al espacio, que últimamente impregna muchos trabajos de humanidades, ¿no? En esta lógica o en este ámbito, la ciudad ha dejado de ser un lugar donde ocurren las cosas, sino que donde ocurren es clave para entender cómo y por qué ocurren las cosas, y esto la sociología y la antropología lo ha abrazado especialmente, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica de que el espacio pasa a significar
esta frase de Soja es ilustrativa, ¿no? La aparente e inocente espacialidad de la vida social evidencia cómo las geografías humanas se llenan de política e ideología, y es a eso a lo que se apela y se explota en la narrativa audiovisual. Las tres modulaciones que hemos identificado como prácticas convencionales son estas que pasaré brevemente a explicar. Una es la modulación externa, en la cual se apela a las condiciones socioculturales previas de la ciudad para construir el paisaje. Y aquí un buen ejemplo es Babylon Berlin, que es una serie alemana ambientada en el Berlín previa a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es el Berlín todavía con la época de los cabarets, y también es el inicio de los movimientos sociales y fascistas. Se cuenta todavía una historia inocente hasta cierto punto, pero lo que hace interesante a esta serie es que la tensión y el suspenso que se construye no es tanto a partir de lo que está ocurriendo en pantalla, sino que la da el reconocer que estamos en una etapa previa a la Segunda Guerra Mundial, que esos movimientos obreros y fascistas que están ocurriendo ahí no son cualquier movimiento obrero alrededor de los cuales valga cerrar filas, sino que son una amenaza en cierne, y la experiencia narrativa, por lo tanto, se amplifica tremendamente, ¿no? Aquí también hay una frase, a mí me gusta poner algunas frases de la serie porque terminan de graficar esto, ¿no? Sobre uno de los últimos capítulos finales, el protagonista dice: los mejores tiempos están por venir. Ciertamente se ha convertido al nazismo, ¿no? Y otro personaje más aquilatado dice: no me creo nada de eso, ¿no? Pero no podrás evitarlo. O sea, no importa lo que creas o lo que quieras, ¿no? El desmadre y el desastre viene de todas maneras, ¿no? Pues está la modulación interna, que es en la que se construye el paisaje a partir de modular los elementos de la propia localización, se amplifican, se atenúan, ¿no? Convenientemente para la historia que queremos contar. Este es el caso de Gomorra, que narra, es una historia sobre la mafia napolitana, por lo tanto, evidentemente se recrea en Nápoles, pero no es el Nápoles de esta estampa postal que estamos acostumbrados a ver. De hecho, no vemos el Vesubio nunca, sino que es un Nápoles no visto convencionalmente, es el Nápoles de las barriadas, ¿no? Y que además elimina, nunca ves el Vesubio en la serie, ¿no? Como un esfuerzo más por eliminar todo romanticismo alrededor de la ciudad y contribuir al clima tosco de la serie, ¿no? Estas son otras imágenes, y la modulación intertextual, que es la tercera forma de construir o darle vida o darle forma a un paisaje, que es una en la que se apela directamente al espectador para acercar al relato ideas, realidades externas, experiencias, el bagaje propio, tanto de los creadores como de los espectadores, es el que se conjuga aquí para crear sentido a la historia, ¿no? Los Sopranos es un ejemplo clarísimo de esto. Ocurre en Nueva Jersey. Lo interesante que ocurre en Nueva Jersey es que al frente siempre tienes a Nueva York, ¿no? Entonces está la construcción de que los personajes de esa historia siempre añoran Nueva York, pero nunca van a ser Nueva York, ¿no? Mientras que en Nueva York todo es luminoso, de este lado todo es miserable, sin glamour, ¿no? Es una zona absolutamente industrial, y toda esta recreación o esta presentación del paisaje termina abonando a esta construcción de personajes que, si hay que definir de alguna manera, son personajes marcados por el no poder ser, ¿no? Quieren ser mafiosos como los de Nueva York, pero no son mafiosos como los de Nueva York, ¿no? Quieren hacer grandes cosas, pero nunca las pueden hacer. Entonces, aquí hay una recreación de Nueva Jersey como el gran lugar del no poder ser, ¿no? Donde viven precisamente todos estos personajes que nunca podrán ser aquello que anhelaban, ¿no? Tenía otro ejemplo de True Detective, que ya lo voy a suprimir porque me estoy yendo del tiempo, pero aquí lo que hay que decir es que lo que se trae a colación en esta historia es todo el imaginario que hay alrededor del sur de Estados Unidos y de las novelas de Lovecraft, a partir de la trama policial que se cuenta. Se van introduciendo elementos que permiten que el espectador lea el paisaje de otra manera, y a su vez los elementos que se fotografían y se muestran en pantalla del paisaje terminan de completar la historia y de azuzar la experiencia, ¿no? Entonces, a modo de resumen,
de conclusión de todo esto, acercarse al espacio de la ciudad, en la televisión, es acercarse a otras formas de pensar el espacio y sus prácticas que de hecho están siendo utilizadas para la performativa del espacio urbano. Y si cabe hacerse la pregunta de qué manera esto nos toca o de qué manera esto nos interesa, es porque estamos en medio de una discusión en el audiovisual nacional vinculada a la precariedad de la producción, ¿no? Y darnos cuenta y contribuir al hecho de que existen vías mecánicas que pueden generar o devenir en una relación feliz entre el negocio y la producción de material exportable, donde no solamente se beneficie la serie que se vende, sino el espacio alrededor de los cuales se desarrollan estas historias. Ese es la lucha, el interés en el que está el audiovisual nacional, que, como es fácil de advertir, está un poco rezagado con la producción de otros países de alrededor, ¿no? Entonces creo que, y yo he sido rochosamente, creo que me he pasado, mil sorries, lo dejo aquí. Muchas gracias, Giancarlo. Este, y ahora vamos a darle paso a Laura León con su trabajo Mediación Parental Digital, Padres e Hijos en Confinamiento. Bueno, voy contándoles un poquito sobre el estudio. La línea de investigación que yo he venido desarrollando desde hace algunos años ya es la apropiación, las prácticas digitales de niños y adolescentes, ¿no? Que al final terminan siendo jóvenes, pero digamos en este paquete de infancia. Llegó la pandemia y bueno, uno de los proyectos quedó trunco y yo decía, bueno, ¿qué hago para este año, no? Definitivamente a mí me gusta trabajar con los niños, ¿no? Y me gusta preguntarles directamente sobre sus percepciones, porque además tengo una metodología cualitativa, pero no se podía hacer eso presencialmente. Entonces decido abordar el tema de todo aquello que rodea al niño, ¿no? Y decidí desarrollar esta investigación sobre mediación parental digital. Muy bien. El proyecto que trabajé el próximo año se llama Agenda Crítica para el Desarrollo de la Educación Mediática en el Perú, y en realidad pretende ser un punto crítico en una trayectoria de investigación de varios años. Durante los últimos 3 o 4 años venía trabajando desde la percepción de los docentes para comprender o tratar de comprender desde su perspectiva cómo es que los medios de comunicación impactan en la vida de los estudiantes, en su propia agencia docente, y tratar de impulsar el concepto de educación mediática o media literacy o alfabetización mediática, que en nuestro país lamentablemente no tiene tanta prensa. Y en ese sentido, el objetivo de este proyecto era producir un marco orientador que proponga aspectos críticos, dado que, para la educación mediática, dado que, como dije hace un momento, no es un concepto del todo conocido. Si digo educación artística o educación matemática, a la gente le suena más, pero si decimos educación en medios, probablemente suena bastante menos, aunque hay ahí algún tipo de intuición, y se mezcla mucho con la tecnología educativa. La gente cree que al utilizar tecnología educativa en un espacio formal ya está alfabetizando mediáticamente o alfabetizando digitalmente. Y lo cierto es que el concepto de alfabetización mediática e informacional que propone la UNESCO va mucho más allá. En esa línea, desde el trabajo de los docentes, se presentó una convocatoria de una revista española que se llama Comunicar, que quería artículos, estudios sobre cómo perciben los docentes o cómo estaban leyendo los docentes la situación post-COVID, ¿no? Post, en realidad es un decir, porque aunque sabemos que no ha terminado,
estamos en una fase distinta a la del confinamiento inicial. Entonces, ¿cómo habían gestionado las instituciones, los estados este asunto? ¿Y qué cosa era lo que reclamaban los docentes? Entonces, nosotros identificamos en un estudio comparativo en 4 países de América Latina, Ecuador, Chile, Argentina y Perú, que en general la cuestión era más o menos la misma, es decir, existían condiciones estructurales como la falta de acceso, problema de conectividad, primaba o prima un uso instrumental de las TIC y una formación autodidacta, es decir, docentes que quieren utilizar las tecnologías en el aula, pero que no tienen orientación suficiente. Y en esa medida, los mismos docentes reclamaban que el mito de los nativos digitales, esta idea bajo la cual no hay nada que enseñarle a los nacidos después de cierta fecha, porque el solo acceso a las tecnologías ya los dota, los provee de capacidades cuasi mágicas para interactuar con ellas, es pues evidentemente un mito. Y en ese sentido hay muchas capacidades que desarrollar, capacidades críticas de filtración de información, de selección, de trabajo con los códigos y con los lenguajes mediáticos, cuestiones vinculadas a la responsabilidad, cuestiones vinculadas a los riesgos a los que nos exponemos cuando interactuamos con medios o tecnologías que no comprendemos, ¿no? Y entonces la paradoja es que cada vez son más fáciles las tecnologías de utilizar, pero son cada vez más oscuras, en el sentido que es difícil comprender qué cosa hay detrás. Y en esa línea es que planteamos una agenda crítica que atienda la sobrecarga informativa, que garantice acceso igualitario a los dispositivos y que proponga la formación, alfabetización mediática e informacional. Este, sin embargo, fue una oportunidad que apareció en el contexto de la investigación y que fue interesante porque sirvió a nivel comparativo para ver cómo estábamos en nuestros países respecto de este tema, pero que sin embargo no satisfacía el objetivo principal del proyecto, que era construir un marco que puedan utilizar los docentes. Entonces, en esa línea es que empecé a trabajar un libro que en fin, está en la fase final de revisión y que lleva por título Educación Mediática, Emergencia y Urgencia de un aprendizaje pendiente. Entonces quiero contar en los próximos 4 minutos los capítulos que voy a incorporar. Primero, creo que es súper importante hablar de los medios, conversar de los medios como parte de nuestra cultura. Es decir, desinstrumentalizar el uso de los medios, ¿no? No verlos solamente como herramientas asépticas, sino como agentes culturales importantes que definen cuestiones relevantes como el tiempo, el espacio, las formas, y que en ese sentido son medios que están todo el tiempo cambiando desde una perspectiva de la ecológica de los medios, y que ese cambio evidentemente impacta en la forma como comprendemos el mundo. Así que mirar los medios desde esa dimensión creo que es útil para los docentes como punto de partida. Luego, abordar un poco lo que llamo el mito de la tecnoescuela, cómo se ha ido construyendo una narrativa de que la tecnología en la escuela soluciona de manera automática una serie de problemas acumulados, y cómo esta tecnoescuela se ha ido construyendo en sus narrativas o en sus discursos a propósito de la venta de tecnología educativa. Es decir, desde Edison, que quería poner el cine en las escuelas y decía que era la mejor forma de enseñar en lugar de los libros, había un trasfondo comercial, que es un poco el que vemos a Mark Zuckerberg cuando pasea feliz poniéndole realidad virtual a todos, menos a él, y quiere sumergirnos en la idea de que el metaverso va a ser pues el cambio paradigmático final en el sistema educativo. Luego, en el tercer capítulo, abordo un poco las trayectorias de la educación mediática, porque es un concepto que tiene ya varios años. En 1982 apareció un documento fundacional, que es una declaración de un grupo de expertos que llaman a los educadores a no competir con los medios, sino más bien a aceptar el hecho de que son parte de nuestra cultura y que en esa dimensión hay que aliarse a ellos. Entonces ya no tiene esta mirada o este tufillo pesimista o controlista sobre el medio,
sino más bien de empoderar a los ciudadanos para que puedan interactuar críticamente con estos medios. Luego hago una revisión de lo que llamo el supermercado educativo, vinculado a lo que decía antes en el capítulo anterior, cómo las lógicas de mercado son las que gobiernan todo el asunto de la tecnología, ¿no? Cómo se presentan estas tecnologías como soluciones finales y cómo crean a partir de esto un cierto temor en los propios docentes. Y este temor tiene que ser abordado desde una mirada política. Es decir, la educación sin sentido político, la educación mediática me refiero, pero la educación también en general, sin sentido político, no es sino una suma de iniciativas desperdigadas, desperdiciadas. En el Perú hemos sido testigos de proyectos como el de la OLPC o el presente proyecto de la compra de 1 millón de tablets, que tenían como único objetivo garantizar el acceso, pero sin embargo no se agota en el asunto del acceso el tema de la educación mediática, porque el solo hecho de usar una tecnología no nos habilita, no nos permite desarrollar el sentido crítico, porque no conocemos ni sus lenguajes, ni sus orientaciones, ni los algoritmos de los que se alimenta. Entonces ahí hay una necesidad de liderazgo político, que es la que abordo en este capítulo. Luego, lógicamente, me parecía muy importante hablar desde la voz de los docentes, para tratar de reconstruir cuáles son los imaginarios que ellos han creado sobre las TIC. Y es muy interesante cómo se genera esto que en la literatura se conoce como una brecha de segundo orden, una brecha subjetiva. Los docentes empiezan a desarrollar miedos muy profundos porque no se creen capaces, y esto se conecta con lo que comentaba en el primer proyecto Francesca sobre la autoeficacia. Si el docente cree que no va a ser capaz de usar la tecnología, pues simplemente no va ni siquiera a intentarlo. Y esto evidentemente lesiona sus posibilidades de ser un educador mediático. Luego en el capítulo 7 ya propongo algunas definiciones, aunque digo que es un concepto, el de la educación mediática, bastante elástico. De hecho, hay conceptos más sexys, la gente habla de la educación digital, así como antes hablaba de competencias audiovisuales o competencias informáticas o informacionales, y luego hablaremos de la escuela cuántica, el docente cuántico, las competencias cuánticas. Entonces, el tipo de procesamiento de datos o las tecnologías no deberían determinar o no deberían determinar el tipo de presencia o el sentido de la presencia de los medios en la escuela. Por eso es que aquí planteo una serie de definiciones partiendo de la premisa de que es un concepto difícil de definir. Luego propongo algunas ideas de cómo aterrizar la alfabetización mediática para desarrollar lo que se llama la competencia mediática, que es una suma de habilidades técnicas, ciertamente, pero también una cuestión axiológica, crítica, actitudinal, porque hay que tener una actitud crítica para poder utilizarlas, y sacarles provecho, por supuesto, y también el conocimiento, ¿no? Entonces la suma de conocimientos, actitudes y habilidades vinculadas con los medios es lo que denominamos competencia mediática, y trato de explicarlo aquí. Luego me centro directamente en el Perú y trato de explicar cuál es el desafío de la educación mediática en el Perú, por qué no está presente o de qué modo está presente en el currículo nacional. Y al final planteo una propuesta de cómo ir hacia una escuela en medios, ¿no? No solo una escuela con medios, que es lo que creo que tenemos, en el sentido que se han ido implementando y sobre todo después de la pandemia se ha hecho mucha inversión, mucha compra en tecnologías y dispositivos, pero eso convierte las escuelas en escuelas con medios, pero no en escuelas en medios, en el sentido que no han todavía desarrollado una propuesta curricular, pedagógica, didáctica, para poder empoderar a los estudiantes en el uso de estos medios, con los que además conviven y con mucha mayor intensidad fuera de la escuela, ¿no? Así que este es un proyecto en construcción, como les contaba, está ya en la fase final de revisión, y espero que sirva, que sea útil. He tratado de escribirlo de la manera más
llana y alegórica posible para que cualquier persona que no necesariamente está vinculada ni al tema educativo ni al tema de la educación mediática pueda comprenderlo. Y ese es, lo saben mis colegas que han escrito, ese siempre es el reto mayor, ¿no? Tratar de escribir en sencillo para que las personas nos entiendan, entiendan nuestras propuestas. Así que este es el proyecto que quería compartir, y ahora sí, ahora he servido de telonero y está la profesora Laura León ya lista para salir al escenario. A ver si funciona la presentación. Perfecto, ahora sí. Así que yo te ayudo a compartirla. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ya les conté entonces cómo así llegó a este tema de investigación, un poquito alejado de mi línea. Debo decir que aquí estoy en representación de tanto de Ian como de mi persona. Ian ha sido asistente de investigación en este proyecto y a quien agradezco mucho su contribución activa en el proyecto de investigación. Entonces, les quiero contar un poco sobre el proceso de investigación en este proyecto Mediación Parental Digital, Padres e Hijos en Confinamiento. El contexto, este proyecto ha sido desarrollado en el contexto de la pandemia, que muchos investigadores hemos considerado relevantes para poder observar, digamos, todo este desarrollo y la relación, ¿no? La apropiación de las tecnologías, la relación de las personas con lo digital. La profesora Sonia Livingstone mencionó esto que se me quedó mucho, que nuestras vidas se volvieron rápidamente digitales por defecto, ¿no? En el Perú, muy claramente sucedió esto, ¿no? Y creo que no tengo que contárselos, las empresas, el teletrabajo, todo sufrió una transformación digital. Y los hogares también vivimos esto, ¿no? Los adultos, pero también los niños hemos intensificado nuestras prácticas digitales, la intensidad, la frecuencia y, digamos, la diversidad una mayor diversidad de actividades que se digitalizaron en la pandemia. Los discursos mediáticos pre-pandemia, por parte sobre todo de los padres, pero también de los medios y de los adultos en general, era de Internet como riesgo, ¿no? Considerar los peligros de Internet y que los niños hay que protegerlos del Internet. Y la estrategia más, digamos, importante era la de medir el tiempo en pantallas, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo está mi hijo en las pantallas? Pero ¿qué pasó en la pandemia, no? Los padres o las madres, normalmente uno de ellos dos, están más presentes en el hogar. Los niños, como les mencionaba, han intensificado muchísimo el uso de los medios digitales, tanto en tiempo como en diversidad de actividades. Y además, que es muy importante, los niños en educación remota, ¿no? Digamos, a distancia, ¿no? De cualquier tipo, sea por aprendo en casa, televisión, o sea por WhatsApp, pero digamos, bajo educación remota, a lo que me refiero es las escuelas cerradas, ¿no? Con todo lo que implica una escuela cerrada, ¿no? El no tener el espacio de socialización que normalmente un niño tiene, el contacto con otros actores importantes en la vida de los niños, como son los profesores, otros adultos, ¿no? Y el espacio de contención que implica la escuela. Creo que la pandemia nos ha mostrado la importancia más allá de lo educativo que tiene la escuela. Bueno, en la casa estábamos los papás, o estaba por lo menos un papá, haciendo teletrabajo o dedicándose al cuidado de los niños, ¿no? En este contexto, estudiamos la mediación parental, ¿no? ¿Qué es la mediación parental?
aquí estos autores, Mascheroni y sus colegas, definieron la mediación parental como las diversas prácticas que los padres adoptan para manejar y regular la interacción de sus hijos con los medios. Este es un, digamos, concepto que viene desde la época de la televisión, ¿no? Que luego con, digamos, la importancia de lo digital en nuestras vidas, aparece una variación o una especificación, ¿no? La mediación parental digital, que es lo que hemos estudiado en este proyecto, finalmente, ¿no? Y se definen dos tipos de mediación parental, una restrictiva, o estrategias restrictivas, y estrategias habilitadoras. Las estrategias restrictivas son todas aquellas que limitan la interacción de los niños con los medios digitales, y las habilitadoras son aquellos que potencian, digamos, esta relación, ¿no? Con la involucración del padre en las prácticas digitales de sus niños, ¿no? La pregunta de investigación con la cual iniciamos y buscamos responder la investigación fue ¿de qué manera los padres median la relación de sus hijos con los medios digitales en medio de la pandemia, ¿no? Considerando que podrían eventualmente cambiar ciertas percepciones de los padres, ¿no? Partiendo de una concepción, digamos, negativa de Internet, básicamente, ¿no? De todo lo digital en la vida de sus niños, y queríamos ver qué sucedía luego, ¿no? Pero, bueno, la metodología fue interesante, el reto metodológico que implicó, ¿no? El poder, digamos, tratar de saber qué sucede en un hogar, ¿no? Y no poder verlo directamente, no poder aplicar técnicas como la observación participante, por ejemplo, donde uno va, acude presencialmente y se instala, ¿no? Y observa con todos sus sentidos el contexto de aquello que quiere observar, pero no teníamos esa posibilidad. La pandemia en general ha sido un momento, o sigue siendo una época en la que estamos desarrollando nuevas metodologías, y la metodología de la etnografía digital ha sido bastante popular, ¿no? Y desarrollada. Esto es lo que hicimos, una etnografía digital, donde lo primero que hicimos fue una entrevista semiestructurada inicial. Dimos la posibilidad a los padres de familia participantes a elegir ellos mismos el medio por el cual íbamos a entrevistarlos, ¿no? Todos ellos eligieron la comunicación de voz a través del celular, y eso es algo interesante, creo yo, ¿no? Ahora todos lo hacemos por Zoom, ¿no? Y yo pensé que el Zoom iba a ser el medio más popular, pero en realidad no lo fue, ¿no? Regresamos al celular, quizás por el contexto de los padres, de, digamos, estar recargados de trabajo y poder quizá controlar un poco mejor el medio. Luego hicimos un reporte de mediación parental, y esto fue bien interesante también metodológicamente, porque lo que hicimos fue plantear 3 preguntas cortas, sencillas, y les pedimos a los papás, o digamos al papá o la mamá participante, que del día 2 al día, el día 1 fue la entrevista semiestructurada inicial, del día 2 al día 6, o sea, 5 días de reporte, ellos pudieran enviar información, datos por WhatsApp, explicándonos, bueno, contándonos la respuesta a esas 3 preguntas sencillas, que básicamente lo que buscaban era que el papá o la mamá reflexione, identifique qué prácticas digitales han ocurrido en su hogar por parte de sus hijos, y cómo los papás han intervenido. O sea, justamente les preguntábamos por sus estrategias de mediación parental digital, ¿no? Entonces, fueron 5 días en los que ellos en las noches nos enviaban audio según su propia conveniencia y elección, ¿no? Audios de WhatsApp, o por texto nos contaban. Y finalmente una entrevista semiestructurada final por teléfono, la mayoría eligió el teléfono, otra vez el celular, donde le preguntábamos por aquel reporte, ¿no?
señora, usted nos contó que tal día sucedió esto, lo otro, nos podría contar un poquito más, y hacíamos repreguntas. Entonces, metodológicamente fue un proyecto bien rico porque pudimos, digamos, experimentar con el WhatsApp, pudimos también tener mayor experiencia entrevistando por teléfono, ¿no? Con todo lo que eso significa, con digamos, las coordinaciones y para poder llevar a cabo esta entrevista, considerando que son padres que estaban solos en el hogar con sus hijos, ¿no? Metodológicamente también les quería contar que el número de participantes fueron 30 padres o madres de nivel socioeconómico bajo, con un hijo entre 6 y 11 años de edad, residentes de la zona urbana de Lima. Las características de estas familias fueron tener acceso a internet, tener un mínimo de 2 hijos. ¿Por qué? Porque en el ecosistema familiar, y esto a partir de la teoría de mediación parental digital, digamos, no solamente se analiza la relación entre el padre y el niño, sino también con los otros miembros del hogar. Y en este caso elegimos poder también ver una familia con más de un hijo, ¿no? Bueno, se me va acabando el tiempo. Es interesante porque en la pandemia se evidenció un aumento significativo de niños entre 6 y 11 años con acceso a internet, ¿no? Seguramente, como es obvio, para poder acceder a la educación remota. Los resultados fueron interesantes, quizás no tanto por las estrategias que ellos aplicaban, sino por la relación con la teoría. La teoría nos decía que habían 2 tipos de mediación, uno restrictivo y uno habilitador, ¿no? Y en nuestro estudio, los datos que recogimos nos hablaban de una coexistencia de ambos tipos de estrategia, que eso también estaba en la literatura, pero nuestra contribución fue el ver en el campo, en las familias, en los propios hogares, cómo se da digamos, esta coexistencia de tanto estrategias habilitadoras como restrictivas, ¿no? Y además, ¿qué significa la habilitación para los padres de familia, ¿no? A través del campo pudimos aprender, ¿no? Comprender y aprender que la restricción se daba tanto en tiempo como en contenido, especialmente en tiempo en las familias de, digamos, baja habilitación, ¿no? Estos de aquí. Y por el contrario, la habilitación, ¿qué significaba? Significaba establecer una conversación, no solamente, digamos, explicar en qué consisten los riesgos, que era una preocupación muy grande de los papás, sino establecer este acercamiento, este interés por el ámbito digital, que es muy importante, y en pandemia aún más, ¿no? En la vida de los niños. Entonces, esta conversación se basaba en las prácticas digitales, en saber más qué habían hecho sus propios hijos con internet ese día, y aprovechar esta conversación, este fortalecimiento de la relación, para poder conocer más a sus hijos y establecer un vínculo más fuerte, el apego más fuerte, ¿no? También otra contribución fue una categorización diferente de las estrategias de mediación parental, ¿no? Justamente por este cruce de ejes, tanto habilitación como restricción, teniendo ambas presencia en las familias, en las propias familias, ¿no? Una última reflexión es el efecto de los medios. Son los padres, digamos, es determinante la presencia y la intervención de los padres en la relación de los niños con los medios. Definitivamente no. No es algo determinante, definitivamente, digamos, intervienen, por supuesto que sí, pero nuestros datos de campo nos muestran la agencia que tienen los niños para poder, digamos, reaccionar a esta mediación parental.
buscando negociación, tratando de conseguir más tiempo, tratando de conseguir más habilidades, tratando de conseguir más ayuda de sus papás para las tareas, quizás, ¿no? Y también resistiendo, ¿no? Revelándose en algunos casos según la categorización, ¿sí? Pero no nos va a alcanzar el tiempo para ahondar mucho en la categorización porque es un poco largo de explicar. Pero es interesante cómo los datos también, digamos, dejan ver la agencia de los niños, no siendo esta una teoría que parte del efecto de los medios, en realidad el ecosistema es quizás más importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Laura. Presumo que como el resto de trabajos, pues pronto habrá una publicación donde podamos leer precisamente estos datos, ¿no?, que estaba señalando. Estamos justo en este proceso porque son proyectos que acabamos de cerrar, entonces pronto los veremos publicados, ¿no?, en distintos formatos. Les agradezco a todos su tiempo y ya nos veremos en una siguiente reunión de grupo.